Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a las noticias de hoy. Al menos el 80% de los pacientes que acuden a las carpas instaladas por el municipio de Quito a realizarse las pruebas de COVID-19 resultan positivos. Una cifra alarmante. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Esta tarde se reúne el COE Nacional para tomar nuevas medidas para el mes de agosto. Dentro de la emergencia sanitaria se analizarán también acciones para la capital. Aquí empezamos 24 horas. Continúan realizándose las pruebas rápidas y PCR en los centros instalados por el municipio de Quito, en las 7 parroquias que están siendo monitoreadas por las autoridades. Si bien este miércoles la afluencia de pacientes fue baja, durante lunes y martes estos lugares lucieron abarrotados de personas que llegaron con síntomas leves y moderados. En un porcentaje, pues se podría decir que el 90% de pruebas que se realizaron han salido positivas. La misma situación se vive en el estadio de Calderón, otro de los centros de triaje instalados por el municipio. Aquí el porcentaje de contagiados es similar al resto de carpas de otras parroquias. Positivos, más del 70%. La información es contrastada con las cifras que maneja la Secretaría de Salud del municipio de Quito. El porcentaje es correspondiente con esta sintomatología, entonces sí podría ser un 80% de pacientes. ¿De pacientes que salen positivos? Claro, que tienen sintomatología sospechosa con COVID. Es decir, de las aproximadamente 2.000 pruebas que se han realizado desde el lunes, 1.800 personas estarían contagiadas. Los pacientes que acuden mayoritariamente ya no son por un certificado o pacientes que están preocupados por saber si son positivos o negativos sin tener síntomas. Y frente a este preocupante repunte de casos en las 7 parroquias de Quito, este miércoles por la tarde se reúne el COE Nacional en las instalaciones del ECU 911 para eventualmente tratar 2 medidas que se podrían aplicar en la capital desde el mes de agosto, la una relacionada a la extensión del horario del toque de queda y la otra a la aplicación de la ley seca los días viernes y sábado. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y nuevas cifras muestran una desaceleración en el número de contagios por COVID-19 en Guayaquil. El municipio incluye otros puntos en la sectorización. 73 casos sospechosos entre 96.000 personas examinadas en la parroquia Letamendi, o 62 casos entre 9.840 habitantes de Voluntad de Dios. Son algunos de los resultados obtenidos en el plan de sectorización que emprendió el municipio de Guayaquil. La alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, asegura que el plan de atención puerta a puerta ha mostrado buenos resultados. Son 54 días con muerte cero por encima del promedio, si mal no recuerdo, desde el 10 de mayo a la fecha, en todos los hospitales y en los cementerios, y la tendencia de los contagios sigue a la baja según todos los datos que recibimos diariamente. A las zonas intervenidas se sumarán esta semana Sauces en el norte de Guayaquil, el kilómetro 8,5 de la vía Daule y Pascuales. Ahí se realizará una búsqueda activa de casos y pruebas PCR, como parte de un estudio de prevalencia que se realiza a la par. Los resultados de este estudio estarán listos a mediados de agosto y serán cruciales para tomar decisiones. Cuando yo note que hay un levísimo peligro en la ciudad de Guayaquil de que suban los contagios, tomo medidas mucho más severas. Sin embargo, desde el municipio se hace un llamado a no relajarse, pues como también hemos constatado en este noticiero, las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales de la red pública están llenas. Nos preocupa, sí, porque ante cualquier necesidad de cualquier patología, pues no vamos a tener cama. Es el Ministerio de Salud y el Seguro Social quien debe garantizar camas también para los guayaquileños en alguna posibilidad de llegar a necesitarlo. Estas declaraciones fueron emitidas en el marco de la última entrega de kits de alimentos, iniciativa emprendida por el Cabildo desde el mes de abril en las zonas populares de la ciudad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En otro tema les contamos que Daniel Salcedo pasó su primera noche en la cárcel de El Inca en Quito. El detenido llegó anoche de Guayaquil y antes de ser recluido pasó una revisión médica en el hospital de la policía.
En medio de un dispositivo de seguridad pasada a las 8:30 de la noche de este martes, llegó desde Guayaquil hasta el hospital de la policía, Daniel Salcedo Bonilla. Con custodia y resguardo policial ha venido cruzando todas las provincias hasta llegar a la provincia de Pichincha y en especial a la ciudad de Quito. Después de viajar aproximadamente 7 horas y media, a Salcedo le realizaron una segunda evaluación que duró cerca de 1 hora en este centro. Previamente en Santo Domingo también se le realizó un chequeo médico, que con eso tendríamos 2 informes, uno de Guayaquil, uno de Santo Domingo. Evaluación que tardó unos minutos debido a que Salcedo presentó un dolor en su pierna por la herida. Llegó bien, aparentemente simulaba un dolor y ese dolor fue diagnosticado que tenía una infección. Tras cumplir con los procedimientos de revisión y verificar que se encuentra en buen estado, Daniel Salcedo fue sacado del hospital de la policía. Está en buenas condiciones, está estable, entonces él no tiene ningún impedimento para que permanezca en la cárcel. Y ya pasaba las 10:30 de la noche, después de ser valorado en el hospital de la policía, Daniel Salcedo llegó hasta aquí, hasta la cárcel del Inca, para cumplir con la prisión preventiva. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Apenas 2 de los 27 jugadores del Club 9 de Octubre de Dalo Bucaram ganan $1,000 mensuales. El resto, el salario básico. Esto según sus contratos registrados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre las contrataciones de este año figura el mundialista Frickson Erazo. Es una plantilla de jugadores considerada por los conocidos en el tema como de Serie A. Si revisamos la portería, cuenta con gente como Mosquera, Recalde y Baptista, que es seleccionado panameño, se encuentra acá en el país. En la defensa está Frickson Erazo, que es un jugador emblemático de selección mundialista, acompañado por Roosevelt Oyola, otro apellido que también ha tenido recorrido en la Serie A. Y es que el Club 9 de Octubre este año no escatimó en las contrataciones. En una entrevista que dio el presidente del Club Dalo Bucaram a un medio de comunicación meses atrás, reconoció que en este negocio hay que invertir. Que hay que meter plata no es un problema, porque tú tienes que meter plata para tener un buen club y que ese club te dé buenos resultados. Y se entendería, pero hay algo que no concuerda: los sueldos de sus jugadores registrados ante las autoridades de control. El mundialista Frickson Erazo, que en Barcelona el año pasado ganaba $20,000 mensuales, según un informe publicado por su club anterior, con Dalo Bucaram aceptó ganar el básico. Sí, de $20,000 a $400 al mes. Esto basándonos en la planilla de sueldos presentada por el club al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De la plantilla del 9 de octubre, los únicos que ganan $1,000 mensuales son Cristian Olivera y Nelson Solís. Pero no son los únicos casos que llaman la atención. El 99% del personal registrado gana el sueldo básico. Y ya que los sueldos en el 9 de octubre no superan los $1,000, los aportes al Seguro Social y el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas no es significativo. Claro, basándonos siempre en lo que el club dice paga a su personal. Aquí tienen que trabajar en conjunto el Ministerio de Relaciones Laborales y el ente regulador, que es el SRI. Por eso existen las auditorías. El club dirigido por Dalo Bucaram y Eduardo Azar Azar paga mensualmente al Seguro Social $3,632 en aportaciones. Si una persona no declara lo que tendría que hacerlo, entonces menos recaudación para el SRI, menos tributación, menos ingresos para el Estado. Pero hay algo más que llama la atención en el Club 9 de Octubre, y es que según la Secretaría del Deporte, su directiva no estaría actualizada. Por esto, en una carta, la Asociación de Fútbol No Amateur pide se remita esta información, puesto que de ser así, se estaría violentando la norma de afiliación del Estatuto de la Federación. Y sobre de dónde sale parte del dinero para el club, Bucaram dijo sin dar nombres que son marcas las que lo ayudan incluso a pagar sueldos. Por respeto a las marcas no las menciono. Tenemos marcas que nos visten, tenemos marcas hidratantes, tenemos marcas que dan auspicios de dinero. Llevamos más de una semana esperando una respuesta de Liga Pro para conocer a detalle las fuentes de financiamiento de este club. La administración del 9 de octubre se negó a concedernos esa información. Joana Ramos, 24 horas. La audiencia de formulación de cargos por presunto tráfico de bienes patrimoniales en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo
no se llegó a instalar. La defensa del expresidente presentó un documento aduciendo que tenía síntomas de COVID-19. La audiencia de formulación de cargos prevista para las 10 de la mañana de este jueves en el Complejo Judicial Norte en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram por el presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales fue diferida. Según la defensa de Jacobo Bucaram, el abogado de su padre tendría síntomas de COVID-19. Así lo hizo saber al juez Juan Carlos Terán Moreno. El señor abogado ha tenido problemas en su salud, síntomas de COVID. Entonces, por esa situación, que es un caso fortuito, ha pedido el diferimiento por esta única vez de la audiencia. Sobre Jacobo Bucaram, que junto a Dalo y Michelle, sus hermanos, este jueves deberá asistir a otra audiencia de formulación de cargos, pero esta vez por asociación ilícita, la defensa de Jacobo adelantó que no se presentará y prefirió no dar detalles de su paradero tras la alerta que hizo la policía el fin de semana por una posible salida del país. Eso no le puedo dar esa información porque, como le digo, las investigaciones previas gozan del carácter de reserva judicial. En las investigaciones por asociación ilícita a más de los 3 hermanos Bucaram, también está inmersa Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo. Con estas 2 diligencias, la familia Bucaram suma 3 procesos judiciales en su contra. Joana Ramos, 24 horas. La Corte Nacional de Justicia niega la prisión preventiva en contra del juez Henry Cáliz por el delito de enriquecimiento ilícito. En su lugar, se dictaron medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y la retención de cuentas bancarias. Casi 2 años después de que la Unidad de Análisis Financiero hallara un reporte de operaciones y transacciones económicas inusuales en las cuentas del juez de Pichincha, Henry Cáliz Ramos, la Corte Nacional de Justicia dicta medidas cautelares en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y dispone la prohibición de salida del país, la retención de todas sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes por $565.394. La Corte Nacional de Justicia ha acogido la posición de la defensa y ha rechazado la petición de prisión preventiva solicitada por Fiscalía, puesto que desde un inicio hemos inmediado con el proceso. La UAFE investigó las actividades económicas de Cáliz de 2012 a 2018 y determinó que tanto el juez como su núcleo familiar no habrían justificado $1.882.147. Según su defensa, los valores se justifican por su salario como docente universitario y magistrado de la Corte Provincial de Justicia. Todos los ingresos del doctor Henry Cáliz Ramos se encuentran justificados, tanto por una empresa que mantiene el mismo como es una constructora. En 2018, cuando iniciaron las investigaciones, Fiscalía evidenció que Cáliz exponía en sus redes sociales fotografías al lado de convertibles e incluso en una de las páginas de sus compañías exponía una publicación para rentar este tipo de vehículos por $50 la hora y 250 las 24 horas del día. Cáliz siempre lo negó. Es un juez, siempre ha percibido una remuneración que en ese sentido supera los $5.000. La capacidad económica, recordemos, es una clase directamente alta. En el sistema del Consejo de la Judicatura refleja al menos 15 procesos en su contra por alimentos, divorcio y daños a la moral. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Tenemos más noticias. Desde hace 5 años en el cajón de la Fiscalía permanece una denuncia en contra de la asambleísta Guadalupe Salazar y su familia por cobros indebidos realizados en centros del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil. El denunciante, un exfuncionario, pide a la justicia que el caso se reactive. Su caso está paralizado desde hace 5 años en la Fiscalía. Ricardo Quintero denunció en 2015 que fue separado del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil, luego de negarse a pagar parte de su salario a cambio de estabilidad laboral. En una anterior conversación con este noticiero, al igual que otras 4 personas, identificó a la madre del asambleísta oficialista Guadalupe Salazar como quien se encargaba de cobrar. Y ya que el tema salió a la luz en estos días, cree que es tiempo de que se retomen las investigaciones. Razón por la cual este martes acudió a presentar un escrito en la Fiscalía de la Merced. Vamos a ver si aunque sea alguien hace caso de esta situación, para ver si hay justicia, si existe justicia en este país. Desde la Coordinación Zonal de Salud se nos ha informado que Quintero será reubicado nuevamente en su cargo como odontólogo del ministerio en Guayaquil, pero él asegura que su lucha va más allá, pues en el interior de varios centros de salud aún operan miembros de una red dedicada a la extorsión. Dicha información consta con nombres y apellidos en un informe enviado desde una de las direcciones distritales del Ministerio de Salud a la Fiscalía General del Estado.
Ese es el pedido que le digo a mis compañeros, por favor ayuden a eliminar este tipo de corrupción. El 14 de enero pasado, la asambleísta Guadalupe Salazar fue llamada a la Fiscalía General en Quito a rendir su versión libre y voluntaria dentro de este caso. Para conocer cuál es el estado del proceso tras 5 años de la denuncia, solicitamos información a la Fiscalía. Estamos a la espera de una respuesta. Por lo pronto, la legisladora aludida solo se ha pronunciado a través de escritos enviados por sus abogados, donde rechaza las no pocas acusaciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Legisladores y funcionarios de gobierno explicaron ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional la obtención de su carnet de discapacidad. La mayoría niega haberlo obtenido para beneficiarse, mientras que otros optan por no contestar las preguntas. Señor asambleísta, aquí está el carnet de discapacidad. En la parte de atrás dice la fecha de emisión. No se necesita ninguna certificación del Ministerio de Salud. Así le solicitó Stalin Bastantes a Fabricio Villamar que indique la fecha de emisión de su carnet de discapacidad, luego de que se negara a contestar esta información solicitada por varios legisladores. Lo que estoy diciendo es que para poder tener precisión respecto del procedimiento, estoy pidiendo la información al Ministerio de Salud. Y esta fue la respuesta que dio en toda su comparecencia. Villamar fue llamado a la Comisión de Salud, pues él habría obtenido su carnet de discapacidad en noviembre de 2019 y en enero de 2020 importó un vehículo alegando una discapacidad auditiva del 51%. Entonces nos vamos a quedar con la información que ha sido pública y que definitivamente está en duda su condición. Todas sus preguntas serán contestadas dentro de la Constitución me permite hacer. Esto es por escrito. Que quede en constancia, estimados compañeros asambleístas, la falta de colaboración del señor asambleísta. Otros legisladores también señalados por el carnet de discapacidad mostraron videos como Marcia Regui, quien tiene 56% de discapacidad por un problema en su corazón. Esta situación que no hubiese querido que mis hijos lo supieran. Desgraciadamente yo creo que ahora van a tener que enterarse. Mi grado de discapacidad no es visible. Arregui ha pedido que se recalifique su discapacidad. También se presentó Israel Cruz, quien negó haberse beneficiado del carnet, igual que Juan Sebastián de Howitt, quien mostró una fotografía sobre su condición médica. Los asambleístas le cuestionaron que haya sacado el carnet en 3 meses. Es un trámite engorroso cuando uno no cumple con todos los documentos desde el inicio. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente Lenín Moreno, junto con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y parte del Frente Económico, se reunieron esta mañana con representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Buscan formalizar acuerdos sobre los pagos adeudados y presentar planes de proyectos al Banco de Desarrollo con el fin de generar inversión local. La AME plantea propuestas como la condonación de deudas de los municipios conforme el porcentaje de reducción del presupuesto. Asimismo, quieren que se gestione un crédito bilateral, apoyo y garantías para acceder a alternativas de recaudación.